Ahora puedes observar aquí el eje pasa y su equilibrio casi unir, alinear. Así, equilibrio. Y otro ejemplo. Aquí el eje tienes que así pasa, pero ahora realmente su equilibrio es pasa así, color rojo. Y donde pase, límite de su línea, todavía, aunque curva, todavía no pasa. Entonces no se cayó. Y otra opción, otro ejemplo, aquí hay que pasar el eje de torre, pero el eje está así, pasa, ya fuera de línea de límite. Así, seguro, machaca. Así, aunque no se cayó, pero desequilibrio. Así, casi equilibrio, pero todavía tienen su error de poquito distancia. Entonces, línea hay que necesita su equilibrio y su ahora realmente cómo está alinear cuántos unidos, cuántos separados. Así se llama excentricidad. Y, por ejemplo, esta forma es torre de Pisa. Aunque todavía no fuera del eje, todavía no fuera de base, pero el eje fuera de óptimo. Entonces, no equilibrio, mal equilibrio o desequilibrio y cerca de equilibrio. Árbol, por ejemplo, árbol hay que dentro de tierra. Problema nosotros evolución, ¿para qué? Para abre más ambiente, para más vista mejor, raíz fuera de tierra. Y mucha gente cuando mueve y estiramiento, el eje fuera de base. Luego carga donde entrada su columna, cuello. Entonces no digo estiramiento mal. Mucha gente hace estiramiento solo sentir concentración, estiramiento. Problema no cuidar carga entrada de su cuello. Hay que cuidar eso. No digo no es, por ejemplo, el eje fuera de base ya está carga entrada, mucho defecto. Mucha gente cuando estiramiento así y solo siente estiramiento. No digo estiramiento mal. Hay que cuidado, su carga no entra de su columna.
baja su cuerpo sin vacilar. Pero cuando sube, no activar bien por centrífuga, por inercia, no activar tensión, entonces fuga, ya está, sale por la columna, sale mayor excentricidad. Y ese momento carga entra de su articulaciones, cintura, lumbar, cadera, rodilla. Entonces así, ¿no? Activar y así. Claro, fija ala, luego fija ala, efecto baja ala, llegar, tensión, con tensión sube. Y cuando sube, si fija bien, su hombro se puede cuando llega más o menos 90 grados, se puede notar más o menos tensión. Entonces, con tensión, filmar, ahora cambia órbita. No es, yo calculo 90 grados, entonces tengo que cambiar y pero no puede ser así práctica. Con su tacto, con tensión, no lo hace. Tacto. Por eso digo, tacto es una, como parece brújula, sentido. Y ya, también cuando traer, si tiene tensión, entonces esta tensión funciona como pared. No permiso para más. Se nota tensión. Entonces ahora por tensión se puede cambiar órbita. Y cuando baja, se nota tensión. Aquí fijo, con tensión. Se puede ahora, no va más. Hasta baja igual, más o menos, no activar tensión y solo rodilla, no pasa dedo. Entonces, yo puedo cambiar. No es así práctica. Muy diferente. Igual, así. Entonces, así es cuando mueve. Falta tensión, ya todo flojo. Sí, también solo práctica cuidar. No activar tensión, pero no pasa dedo, no pasa brazo. Y bonito, guapa. Y así, pero su interno, si falta tensión, su práctica parece falta alma. No digo alma de otro significa. Su interno no está trabajando, falta idea, solo copiar movimiento. Quiero decir eso, hay que cuidar su punto de vista de práctica. Y así, solo concentración, constancia, del principio hasta final, activar, mantener tensión, hasta final, es práctica constancia. Aunque su movimiento se transforma, pero su interno se sin excentricidad. Es absolutamente mantener equilibrio cuando transforma. Esa idea puede simplificar mi punto de vista de idea de Tai Chi. Tai Chi nivel 1 es, por ejemplo, así o así. Hay todo, mucho. Y sentadilla, etc. ¿Por qué practica principio así? Porque Tai Chi activar, fija alma, glúteo menor, 5 dedos, pincha suelo para activar tendón del tobillo, rodilla fija, activar tendón, cadera, hombro, codo, fija, no es así, es rotación, se nota activar tensión codo, así. Problema al principio con movimiento, porque no activa el sentido de personajes directamente cuando mueve práctica así. Con mi experiencia un poco difícil. Por eso, punto de vista, sentido de Tai Chi, a sustituir el ejercicio normal. Luego, cuando el ejercicio, ¿dónde?
individual como relación. Así diseño. Por eso, nombrar cross touch. No es así, es fija. Así empuje. Entonces, así empuje. ¡Pam! Ese sentido. Activar sentido. Primero, sentido recoge. Luego, así sentido recoge. Activar sentido. Entonces, ahora, cuando practica un movimiento, se puede útil. Así más, pienso más rápido, más fácil. Idea de mío es más fácil para activar sentido y práctica. Solamente idea es cultura anterior y el ejercicio de moderno, cross, unir esa idea de nombrar cross, touch, nada menos. Alinear cadera hasta pie. Luego, este premisa mayor, luego empuje, así, empujar, donde glúteo menor, empujar al suelo para su coxis. Coxis no es punta directo, acción no, del lumbar, con glúteo menor, activa tensión con extensión, empuje, coxis punta suelo, así activar glúteo menor. Solo tenso glúteo. No siente activar no, falta sentido de tensar. Así, hasta parece se nota, pega su todo el peso, empujar suelo. Entonces su sentido de pie, todos los pies, pega suelo, punta al cielo. Entonces, coxis, punta, suelo, cabeza, punta al cielo. Como hace expansión. Este sentido tiene, ya está bien, porque este sentido es premisa su excentricidad menor. Pero está claro, su respiración, todo ya está, tensión, diafragma, ya está final. Ya está preparado bien. Hace este sentido. Entonces, con este sentido, cuando mueve cualquier movimiento, todo mueve, este sentido puede mantener. Ya está su práctica de impacto muy bueno. Entonces, así cuatro. Voy a fijar.